presento, soy Mireia Martínez, soy responsable de implementación en Tucubi y soy la principal persona de contacto para, sobre todo, Taimí y Raquel en el proyecto de Povisa. Yo soy Esther y soy Digital Project Manager en el Departamento de Transformación e Innovación Digital de Ribera. Y bueno, pues digamos que soy el nexo, ¿no? También entre el centro y Tucubi dentro de la corporación. Encantada de saludaros. Yo soy Raquel, la enfermera gestora del crónico complejo, aquí en Povisa, donde llevamos los casos de insuficiencia cardíaca, EPOC, ICC y un poquito anemias y demás. Yo soy Taimí, soy la enfermera gestora del servicio de neumología y bueno, junto con Raquel también seguimos a los pacientes de EPOC, asma y otro tipo de patologías respiratorias. Desde el crónico, nosotros hacemos dos tipos de asistencia, que es presencial y telefónica. Entonces, antes de la plataforma Tucubi, seguimos igual con nuestra asistencia presencial y lo que hacíamos era alternarlo según los niveles de estratificación de los pacientes con nuestras llamadas telefónicas, ¿vale? Eran unas llamadas de control entre consultas presenciales para intentar detectar esos signos de descompensación. Esa era un poco la situación, siempre. Programábamos llamadas telefónicas. Teníamos un grueso al día que había que encajarlo un poco dentro de toda la actividad. Los pacientes dentro del crónico complejo, para que entren en la gestión ya tienen que ser pacientes que están entrando en unas descompensaciones, es decir, un paciente que tiene ese tipo de diagnósticos, tanto sea insuficiencia cardíaca como EPOC, como los dos, como anemias cronificadas por el propio proceso, entonces entran dentro del crónico complejo. Una vez dentro, a los pacientes los vamos a estratificar por niveles. Los niveles, para ir un poquito más al grano, nos lo va a indicar el grado de descompensación, porque aunque entran todos con un nivel 3, pongamos que están descompensados, una vez están dentro del programa, esos pacientes se van de alguna manera compensando. Si los que se van compensando, a esos le vamos alargando un poquito más las consultas presenciales, que vuelven a ingresar a descompensar, pasan otra vez a otro nivel 3. Lo mismo pasaba con las llamadas. Entonces, cuanto más descompensado esté el paciente, que nos lo va a indicar tanto las idas y venidas a urgencias como los ingresos, pues más frecuentes eran las consultas nuestras presenciales y más frecuentes las llamadas de control. Entonces se establecerían, imaginaros eso, si el paciente va a venir al mes, pues estableceríamos llamadas pues cada 15 días. Si el paciente viene en 3 meses, pues cada mes. Íbamos haciéndolo un poquito en base a la descompensación. ¿Las consultas de neumología eran también así, Taimí? Bueno, previamente a la implementación de Tucubi, nosotros lo que ya funcionábamos era con la gestión de casos. Entonces, en neumología la forma en la que trabajábamos era muy parecida, es decir, teníamos seguimientos tanto telefónicos como presenciales. Y de la misma forma, estratificamos a los pacientes a mayor número de agudizaciones, menor frecuencia entre los seguimientos, con lo cual podíamos estar haciendo seguimientos cada semana, cada 15 días, en función del grado de empeoramiento que presentase. El volumen de pacientes. Ya sabemos que actualmente tenemos que lidiar con una realidad que es la cronicidad y, lógicamente, cada vez tenemos más pacientes ancianos con más enfermedades crónicas y entonces, claro, el volumen es difícil de asumir o con la frecuencia con la que nos gustaría asumirlo. Entonces, es principalmente el problema que nos encontramos, que muchas veces pues tendríamos que estar haciendo miles de llamadas para poder encontrar ese paciente que está agudizándose en ese momento y por tanto poderlo atender a tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Taimí. El volumen de llamada y sobre todo que al final acabas como llegando a la conclusión de que es un tiempo que estás invirtiendo pues en unas llamadas pues que a lo mejor sacas un 20% donde estás realmente detectando una descompensación, ¿no? Y que es válida para eso, porque el resto te estás perdiendo un tiempo que podías estar empleando en los pacientes que realmente están descompensados, ¿no?
Claro, porque sí que es verdad que a nivel, o sea, que es una realidad el hecho de que cada vez hay más pacientes crónicos, que eso está muy bien, pero claro, al final los recursos sanitarios son los que son, los profesionales somos los que somos y al final nosotros no tenemos ninguna forma, ¿no?, de saber cómo priorizar la atención de los pacientes que están mal, porque los voy llamando a todos y tengo que hacer seguimiento de todos, ¿no? Entonces, no sé si también me comentasteis en algún momento que teníais un teléfono, ¿no?, donde los pacientes os podían llamar a vosotras. ¿Esto también forma parte del seguimiento? ¿Cómo lo gestionabais también? Sí, ese teléfono siempre ha estado disponible desde que nosotros creamos, bueno, desde que se creó la gestión de casos. Sí es cierto que muchos pacientes directamente llaman, o incluso en el caso de Raquel, que ellos disponen de un hospital de día, pues aparecen en consulta. Entonces sí que es cierto que ahí ya tenemos un filtro pues bastante importante, pero aún así, por lo menos en la gestión de neumología, sí que es cierto que hay algunos pacientes que los perdíamos, porque bueno, todavía no estaban en esa rutina de avisar o de concienciación incluso de la enfermedad. Mira, yo por ejemplo en el crónico, bueno, es como te decía, ¿no? Dentro de lo que es la gestión, tenemos estos pacientes que se incluyen por esos criterios, ¿no? Y a lo mejor después empiezan pues a estar o más compensados, otros empiezan a empeorar. Entonces, dependiendo, como es cierto que la gestión tiene un ciclo, que es un ciclo también asistencial presencial durante todo el año. Entonces, dependiendo cómo van viniendo, pues vamos programando estas llamadas de Lola. Desde que tenemos la plataforma, ahí sí que os puedo decir que el detectar antes una exacerbación ya de un EPOC o así, eso sí que estamos un poquito de la misma forma, porque un EPOC va a ser una patología, pues, sabéis, lo respiratorio se va a complicar, a lo mejor hoy está bien y en un ratito ya se pone mal. Desde mi punto de vista, a mí me ha ayudado con las descompensaciones, sobre todo de la ICC. ¿Por qué razón? ICC, anemias y demás. Porque en esos datos saco datos como muy concisos, datos como muy claros. Las alertas ya me ayudan a ir directamente pues, a esos signos, esos síntomas que muchos pacientes pasan por desapercibido. A ver si me explico. Hay sintomatología que no es específica de una enfermedad como tal. Pues, por ejemplo, el cansancio, más sueño. Tengo más sueño, estoy más cansado, un poco mareado. Hay personas que o bien lo interiorizan como que eso es normal por la edad, y hay otras personas que lo pasan como desapercibido. Con la herramienta, como de alguna forma te salta como una alerta, en más de una ocasión hemos detectado que esa persona realmente ese cansancio venía pues de una hemoglobina baja al fin y al cabo, o de esa cantidad mayor de sueño, pues de una PCO2 que se está como, bueno, pues elevando, ¿no? Entonces, sí que lo más rápidamente posible tú te pones en contacto con estos pacientes, les llama la atención que les llames. Sí, hablé con Lola, pero no le dije, te dicen, no estoy mal. Pero entonces ahí sí que es cuando dices, estás más cansado, estás más tal. Y entonces esto te hace indagar más en ese paciente, y en alguna que otra ocasión sí que le hemos adelantado la cita con la analítica y bueno, pues ahí has detectado eso, pues la anemia otra vez, pues para poder tener que transfundir o estar utilizando oxígeno, pues que a lo mejor ya no es necesario tanta cantidad de oxígeno. Bueno, es decir, el poder verles antes en consulta. En ese sentido sí que para mí ha sido, o sea, está siendo como eficaz en ese proceso. Cierto también es que no es que tenga más tiempo, a ver si me entendéis, pero el tiempo que empleaba antes pues en llamar a 10, de los cuales solo 6, 7 personas pues no te aportaban realmente nada porque gracias, que estaban bien, tengo como más tiempo para dedicarlo a esos 4 que me están dando esa alerta y puedo un poquito indagar qué es lo que está ahí pasando, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista. ¿Tienes algo así que decir? Sí, en ese aspecto, bueno, al final lo que nosotros hemos conseguido es optimizar un poco más el tiempo.
ser más eficientes y poder emplear el tiempo en aquel paciente que está agudizando. O sea, al final la plataforma, uno de los beneficios que nos da es, en un rápido vistazo, tener dentro de la misma plataforma a varios pacientes con distintas alertas, pero poder ir a aquel que tiene las alertas más graves. O sea, que ya no solo hace un primer filtro, sino hace después un segundo filtro para nosotros, para agilizarnos lo que es nuestra tarea de revisión. ¿Creéis que el seguimiento de Lola se adapta a las necesidades de vuestros pacientes? Es decir, en las preguntas que les hacen, en la periodicidad, los cuadernillos, por ejemplo, ¿creéis que lo rellenan más, por ejemplo, en EPOC? No sé si tenéis feedback de cómo lo viven los pacientes. En esto hemos trabajado mucho todos, entonces es cierto que bueno, hemos hecho mucho trabajo por todos los lados de revisión del cuadernillo, de las preguntas, de las escalas. El cuadernillo está muy claro, con lo cual el paciente tiene la información muy accesible y al final con un lenguaje muy cercano. Y una de las principales ventajas que yo también veo con el seguimiento de Tucubi es que al final lo hacemos por medio de un teléfono que está al alcance de cualquier persona, con lo cual esto nos permite poder llegar también a la población más anciana. Así que es simplemente con las respuestas a preguntas sencillas hechas por una inteligencia artificial, que al principio nosotros pensábamos que al tratarse de una población muy envejecida iba a resultar muy difícil. Como la locución es bastante humana, es bastante similar a la voz humana, el paciente lo siente como no tan, tan extraño, tan ajeno a lo que es la realidad. Entonces, en este aspecto sí que los pacientes se han adaptado bastante bien. Sí, bueno, en el crónico lo mismo, ¿eh? A mí me sorprendió desde el principio, porque yo decía, nuestra media de edad, pues ahora bajó un poquito, pero estamos ahí en 85,6. Y decía, madre mía, a ver cómo contamos esto. Pero es increíble. Yo creo que tengo, pues eso, 2, 3 pacientes, pero bueno, por circunstancias ya de creencias y demás, gente que no quiere saber nada de la tecnología, pero bueno, creo que son 2 o 3 pacientes. El resto, tanto ellos como familiares, la verdad que están contentos. Es más, cuando vienen y te lo notas, ¿no? Como te lo presentan, ¿no? Pues sí, me ha llamado la Lola, pues sí, le contesto. Les llama mucho la atención, la verdad que se sienten como seguros, quiero decir, porque saben que nos tienen. En este caso vienen de manera presencial, se hacen sus controles, pero cuando no estamos, sabe que estamos ahí detrás, porque sí que te dicen que les llama la atención el hecho de que han dado una alerta y que tú les estés llamando, si bien a las horas o al día siguiente. Entonces ven que sí que está funcionando, que es verdad, que hay alguien detrás. Entonces, la verdad que la aceptación es buena. El cuadernillo se lo explicamos siempre cuando hacemos seguimiento. Se hace una labor, como dice Taimí, pues para que quede lo más claro posible, pero es cierto que se ha conseguido con el equipo llegar, todas las reuniones que hemos tenido para ir adaptándolo a las patologías, se ha llegado pues a un cuadernillo con unas preguntas claves para la detección temprana de la descompensación. Nosotros, por ejemplo, en el crónico hemos, a ver, esto también es algo que tiene que ir evolucionando, ¿no? Como todo. Y entonces estamos, de hecho, en este año empezando a hacer pruebas, en alargar un poquito alguna que otra consulta en pacientes específicos, ¿no? En pacientes que vemos que están un poquito más estables, que ha pasado un año completo en el que estamos haciendo el protocolo de vienen al mes, a los 3 meses. Ahora estamos alternando incluso algunas presenciales solo enfermería, les llama por el medio de la plataforma. Entonces, estamos con algún que otro paciente un poquito más estable, probando a alargar las presenciales un poco más, quedándonos más con la plataforma Tucubi. En nuestro caso, lo que sí que hemos observado es que esos pacientes que nos llaman comunicándonos que están con una agudización, pues el equipo médico sí que es cierto que en muchos casos pues lo que hace es abordar la situación evitando en la medida de lo posible la presencialidad. Entonces, al final, la plataforma sirve como filtro junto con la ayuda del equipo médico que minimiza
el número de asistencias, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces, en ese aspecto sí que hemos visto que, bueno, el paciente, claro, lógicamente muestra un alto grado de satisfacción porque se reducen el número de asistencias. Ya para terminar, que ya nos estamos yendo de la hora y no quiero quitaros mucho tiempo, Taimí, Raquel, ¿qué feedback nos dais vosotras de la plataforma, de Lola en general? ¿Es fácil de usar? ¿Cómo os organizáis para gestionar las llamadas que entran? ¿Cómo os ha permitido gestionar de forma más eficiente la plataforma? Así, de forma breve, ¿cómo lo vivís vosotras? Bueno, la plataforma, como ya habíamos comentado, es muy accesible y muy fácil de utilizar. Al final, bueno, la interfaz te permite visualmente hacer ya un filtro e ir directamente al paciente que tiene alguna agudización. La forma de organización, bueno, yo creo que cada uno lo hace de una forma. En mi caso son 2 días a la semana en los que yo programo esos seguimientos a esos pacientes y con una frecuencia en función del grado de sintomatología, el grado de gravedad que presente. Si es un paciente que no se agudiza desde el último seguimiento, pues cada 3 meses. Si es un paciente que en ese tiempo pues resulta que ha acudido a urgencias un sábado, que es un día que nosotros no tenemos el servicio operativo, pues entonces se le pone el seguimiento con más frecuencia. Va a depender un poco de esto. Y además, bueno, también resaltar la importancia que para nosotros tiene el apartado de análisis, aunque está todavía desarrollándose, sí que por lo menos ya podemos ver pues horas liberadas o cuántos pacientes se llamaron o cuántos pacientes tuvieron agudización, a estos pacientes se les puso tratamiento, acudieron a consulta. Bueno, nos permite un poco desglosar, aunque como decimos todavía tenemos que seguir trabajando en ello. Tener ya un poco de información de qué es lo que se está consiguiendo. Sí, bueno, en el caso del crónico es que no hay mucho más que decir que lo que dice Taimí. La herramienta es muy intuitiva, la hemos ido, bueno, durante todo este año mejorando y adaptando, ¿no? Y vosotros sois, la verdad que en ese sentido, súper profesionales, adaptándoos a lo que os íbamos pidiendo, ¿no? Las necesidades que teníamos tanto como profesional y lo que necesitan los pacientes, ¿no? Entonces, se ha hecho pues, una herramienta muy fácil de manejar. Bueno, tenemos incluso alumnado de enfermería que enseguida se ponen y les... De hecho, el otro día te corrigieron uno tuyo, que lo sé, ¿no? Estaban aprendiendo, ¿no? A toquetearlo y bueno, se metieron un poco. La forma en la que nosotros, por ejemplo, en el crónico, ¿cómo lo hago allí? Pues como vienen de manera presencial, la plataforma nos permite poner las llamadas pues en una cadencia, ¿no? Pues bien mensual, trimestral, tal. Yo he probado y no dejo de hacer siempre pruebas, ¿no? Ahora en este momento me estoy quedando con la personalizada. ¿Por qué? Porque es un paciente pues, que viene de una forma protocolarizada, pero es un paciente que ingresa, es un paciente que se nos va con ADO porque está inestable y necesita pues un ingreso en casa. Entonces, yo lo que hago, como siempre nos viene de manera presencial a lo largo del año, pues 2, 3 veces o las que sean, la voy personalizando las llamadas hasta su siguiente cita, de alguna forma, ¿no? Pues eso, si vienen hoy y este paciente no viene hasta marzo, lo que hago es personalizarle las llamadas. Si el paciente ingresa, como veréis seguro pues, en los registros, pues se lo pauso. Si el paciente se va con ADO, se lo pauso también, para que realmente no esté, bueno, que tengan que estar pendientes de la plataforma cuando realmente pues están pues, con un ingreso o en manos de otros profesionales. Y en cuanto vuelven otra vez, pues volvemos otra vez a retomarlo. La verdad que, bueno, pues está siendo un sistema que nos está dando datos de mucho valor, sobre todo rápido, conciso. Los pacientes responden a preguntas que son claras para nosotros y aparte sin irse por las ramas, ¿no? Que es lo que nos pasaba un poco con las llamadas telefónicas personalizadas a tanto volumen de paciente, que al final mucho paciente le está importando más, pues que yo qué sé, sus otras cosas, ¿no? Que le arregles una cita y a ti te está llevando un tiempo, ¿no? Que ahora vemos que, bueno, pues que lo enfocamos más en esos 5, pues que han dado una alerta.
Genial, pues por mi parte no habría nada más. Muchas gracias y que tengáis muy buen día. Igualmente a vosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao, chao, chao.